el libro de San Juan vamos a hablar un poquito de una persona que a veces no es que la dejemos olvidada. San Juan capítulo 20, capítulo verso 24 y verso 25. En el libro de San Juan hay una historia, hermanos, de un hombre que usted y yo lo hemos oído. A lo mejor a usted ya le tocó predicar o a lo mejor ya le tocó compartir esto, pero nos vamos a detener un cachito en la vida de este hombre llamado Tomás. Amén. Tomás es un discípulo del Señor Jesús, pero hay algo que resalta en la vida de Tomás, hermano, que aparte de ser discípulo del Señor, en la lectura que vamos a tener, hermano, usted va a descubrir que además de ser discípulo, era un hombre incrédulo. Por la razón que voy a hablar de esto, porque vamos a hablar, hermano, Tomás, un discípulo de Jesús, pero además era incrédulo o tenía sus dudas, ¿verdad? Dice San Juan, pero Tomás, ahí está, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos y metiere en mi mano su costado, ¿qué dice? Ok. Vea, la semana pasada yo le dije, hermano, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es decir, lo que hay en tu corazón es lo que por tu boca sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí, estamos de acuerdo. Y vamos a ver entonces, hermano, cuál era la condición de Tomás. Y Tomás nos va a ayudar, hermano, no a reflejarnos en él, pero sí ver un poquito, hermano, que muchas veces nosotros podemos estar en la misma situación. Okay. Tomás era un discípulo, lo que quiere decir es que el Señor lo llamó a él. Para este tiempo de lo que estamos hablando en el libro de San Juan, aproximadamente habían pasado ya más o menos 3 años de que el Señor los llamó y el Señor empezó a trabajar en la vida de ellos. Lo que nos puede ayudar a entender por qué yo digo que Tomás era un hombre, un discípulo, pero además era incrédulo, hermano, porque vamos a ver en su vida, en poco podemos ver de lo que era en sí la vida de Tomás. Tomás era un discípulo del Señor, uno llamado de los apóstoles. Y también, hermano, Tomás, en un momento en su vida, como vamos a ver, hermano, que un momento en nuestra vida nosotros podemos dudar. La semana pasada le dije, a veces podemos llegar a desanimarnos porque las cosas no funcionan, no salen como nosotros queremos. Camino de Emaús, habían 2 personajes que dijeron, es que nos falló. En realidad es que Jesús no falló. El asunto es, hermano, de que cuando nosotros nos detenemos a ver alrededor de lo que pasa, porque no solo podemos predicar de un versículo, tenemos que ver lo de atrás, o sea, el entorno del por qué sucede esto. Sucede pues entonces que Tomás, hermano, nos va a ayudar a entender una cosa, que muchas veces nosotros podemos estar en ese mismo lugar. Tomás tenía tiempo caminando con el Señor, tenía 3 años, se lo dije. Yo no sé cuánto tiene usted caminando con el Señor, no sé cuánto tiene, pero vamos a ver, hermano, el contraste de lo que es creer y de lo que es obedecer y de lo que es fe. Vamos a tratar de hablar en todo esto un poquito, hermano, porque es cierto, hermano, el mundo en el que nosotros vivimos, lamentablemente, hermano, se rige por estas palabras: ver para creer. Hay gente que quiere ver para poder creer. Se lo vuelvo a repetir. Hay mucha gente hoy en día, y dentro de nuestras iglesias también hay gente que aunque camine, que aunque venga a la iglesia, porque Tomás estaba con el Señor, lo que me quiere decir a mí es que Tomás, desde la mañana que el Señor agarraba camino a las aldeas a predicar, adivine quién iba ahí. Tomás. O sea, Jesús sabía que Tomás en un momento en su vida iba a dudar acerca de algo.
Tomás escuchó muchas veces que el Señor Jesús les dijo, un día yo voy a morir y también al tercer día resucitaré. Él lo oyó porque él iba junto con los 12. Yo no creo, hermano, que Jesús, al saber que Tomás no iba a creer que él había resucitado, lo había apartado. Ni a Judas tampoco. Al contrario, los traía con los otros 12 hermanos, porque la única forma de aprender a dejar la vida en que nosotros nos regimos, porque así venimos algunos de nosotros, tenemos que ver y tenemos que tocar para poder creer. La Biblia dice todo lo contrario. Por eso es que usted y yo, hermano, venimos a los pies de Jesús o venimos a la iglesia y esta es nuestra lámpara y esta es nuestra guía, hermano, que nos ayuda a entender que somos nuevas criaturas y que como nuevas criaturas, hermano, nosotros tenemos que abandonar la forma y la manera en la que nos conducíamos antes. A veces cuesta entender eso, hermano. Pero vamos a ver entonces que si el mundo, hermano, hace por ley, y así lo hace, yo tengo que primero ver. O sea, tú le dices, yo ya cambié, y la gente dice, yo no veo tu cambio, no le ha pasado. A mí me lo dijeron muchas veces, yo no he visto que, o sea, no te veo, o sea, se lo ven a uno de pies a cabeza, lo examinan, y no creo. ¿Por qué? Porque el mundo está regido, hermano, por la incredulidad. La incredulidad predomina mucho. Y yo lo que quiero que usted vea, hermano, porque Tomás nos puede ayudar a nosotros a entender una cosa. Que nosotros, aunque vengamos a la iglesia, caminemos con el Señor, leamos la Biblia, hermano, y hagamos todo lo que nosotros, el grupo de la iglesia o la iglesia hace, hermano. Hermano, eso no es una garantía realmente de que tú tengas un cambio interno en tu vida. Hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar. Y Tomás en sus palabras dice, si no viere, tiene que ver. Y luego dice, y si metiere en mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué va a pasar? Entonces él tenía que ver para creer. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11:1 dice, es pues la fe. ¿Qué cosa? Ok, entonces vamos a hablar de dos cosas. Una, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que creía en Dios, un hombre que conocía de Jesús, tenía ¿qué? Sus dudas. Y no creía. Duda, hermano, me di a la tarea. Duda es una indecisión. Es decir, duda es cuestionamientos y duda es incredulidad. Entonces, cuando una persona tiene duda acerca de algunas cosas, usted puede dudar del hombre, y se lo voy a decir ahorita, no dude de Dios. Jamás dude de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les dijo, si Jesús no lo hubiera dicho antes a ellos, se los hubiera enseñado que Él tenía que morir y resucitar, estamos de acuerdo. No lo oí, no lo supe. Ahora, aquí está Tomás ayudándonos y vamos a ver. Entonces, hermano, indecisión es duda, cuestión. Cuando tú cuestionas, mire, Tomás tenía, yo leí esto que se lo voy a contar para que usted vea. Alguien dijo que las características de Tomás nos ayudan a nosotros para poder estar ciertamente seguros de que el Señor Jesús resucitó. Y además agregó que esas formas en la que Tomás dice acerca, porque sus otros amigos, compañeros, le dijeron que lo habían visto. Y estuvo con nosotros. O sea, le dieron suficiente, ¿cómo diríamos? Información para que él no llegara a decir lo que dijo. Sin embargo, de su boca salió la palabra, yo no creeré. Entonces, él estaba dudando no solo de la palabra de los otros 11, sino estaba dudando acerca de que si realmente Jesús les había dicho la verdad en cuanto a ¿qué? A la resurrección.
O sea, Jesús, y usted y yo lo sabemos, la Biblia dice que Dios no miente. ¿Qué razón tendría Jesús para mentirle a ellos? ¿Qué razón tendría él para ocultar algo? Sin embargo, Jesús fue claro, yo resucitaré al tercer día, y así fue. Y si usted lee la historia, hermano, en la resurrección, y luego les recomiendo capítulo 21 del libro de San Juan, donde dice que las mujeres fueron a ver la tumba y la encontraron ¿cómo? Vacía. Eso quiere decir que al que pusieron en esa tumba era Jesús. Y al no estar, no era que alguien se lo llevó o se lo robaron. Eso inventaron los romanos. Para decir, pongamos 2 romanos, ¿para qué? Para que protejan la tumba, para que sus discípulos no se lo roben. ¿Sabe una cosa? Los discípulos tenían tanto miedo que se fueron a esconder. Porque un día, más adelantito, vamos a ver que Jesús llega y toca y entra donde ellos están. Quiere decir que los discípulos no se robaron el cuerpo de Jesús. Dios lo levantó de entre los muertos, dice el libro de los Hechos. Para que usted y yo tengamos vida y vida en abundante. Entonces, pero volvamos entonces. El mundo se rige, hermanos, por ver para creer. La Biblia dice que la fe es pues la certeza. Y luego dice la seguridad. Y le leo lo que es fe. Porque me gustó esta definición que me da el diccionario. Dice, fe es creer. Fe es confianza. Y esto me impactó mucho. Porque dice que fe es fidelidad. Y dice que fe es lealtad. ¿Saben lo que es lealtad? Lealtad es cuando aún en medio de las circunstancias, tú te mantienes fiel no solo a Dios, sino solo a una persona. Hay en la vida muchos hombres y mujeres que son desleales. ¿Sabe lo que es desleal? Te cambio por otro que sea mejor que tú. O te cambio esto por algo mejor. Es decir, cuando Tomás está expresando yo no creo, todo lo que está diciendo y lo que le estoy diciendo son sinónimos o son cosas que se dicen no solo para decir creer. Pero me impactó mucho, hermano, que dice que fe es lealtad. ¿Dónde estaba la lealtad de Tomás? ¿Dónde quedó la lealtad de Tomás? O sea, está bien que desconfíes de los otros, pero estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que caminó al lado de Jesús. O sea, le aclaro el panorama. No es que esté hablando mal de Tomás. Lo que quiero decirle, hermano, en todo esto, hermano, es que también, hermano, en el pueblo en que Jesús creció, dice la Biblia en el libro de, ¿dónde estamos? En Mateo capítulo 13, verso 58. Y luego vamos a ver la historia de un hombre que sí creó y que pidió ayuda a su incredulidad. Pero la Biblia dice, en Mateo capítulo 13, verso 58, dice la Biblia de esta manera, que también en el pueblo donde Jesús vivía o donde él estaba, dice que no pudo hacer muchos milagros. O sea, la incredulidad o la duda, hermano, no es nueva. El problema es que yo quiero que usted aprenda cómo lidiar con las dudas que usted puede tener o pueden llegar a su vida. ¿Por qué? Porque la duda, hermano, estorba la bendición de Dios en nuestras vidas. Se lo repito. La duda puede estorbar, hermano, en las bendiciones que Dios tenga para nosotros. Y esto es común. Dios te quiere usar, Dios quiere, a mí, si yo no tengo nada bueno. Mire, de Jesús dijeron esto, ¿qué va a salir algo bueno de, ¿cómo se llama? De Belén, dijo, ¿verdad? Dijeron, ¿qué puede salir algo de esa familia? ¿Qué va a salir algo bueno de ahí? El mundo en el que vivimos era algo parecido al mundo de hace años atrás. La incredulidad, dice entonces Mateo 13, verso 58, dice, y no hizo muchos milagros. Usted sabe que el ministerio del Señor Jesús, hermano, incluía milagros, sanidad, ¿verdad que sí? Incluía que los ciegos volvieran a tener
La vista si la hubieran perdido. Aún nació un niño ciego y el Señor le dio vista. Entonces, dice la Biblia, y no hizo qué cosa, hermano. Pero me gusta, y me llama la atención ahí, hermano Martín, porque dice muchos milagros. Sí hizo, pero no qué. No muchos. ¿Por qué? Lea. Entonces, ¿por qué a veces Dios o por qué a veces el evangelio no puede hacer algo en tu vida? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, hermano? Díganlo, ¿por qué? Porque a veces me pongo dudoso, ¿verdad? Miren, hermano, le voy a contar esto y yo creo que en muchos de sus hogares pasa lo mismo. Yo soy pastor de una familia, hermano, donde no hay, si son 2 o 3 que conocen al Señor, es mucho. O sea, yo soy diríamos, el pastor entre muchos. Y cualquiera que conoce a mi familia dice, Antonio, pastor, porque existe esa duda. Existe esa duda, ¿verdad? Y lo ven hablando a uno y lo ven, hermano, dando testimonio de su vida y todavía, hermano, dicen, no puedo creer. Y no, está bien. Y no es por la vida que yo llevaba. Es simple y sencillamente, hermano, porque en su corazón está la duda de creer, hermano, que Dios tiene el poder suficiente para cambiar a una persona. Pablo es un ejemplo. La gente miró a Pablo que los arrastraba, los golpeaba, los lastimaba. ¿Qué no hizo Pablo con esa gente, hermano? Y el día que Dios le dice a Ananías, ve, y dice, no, yo no voy. Sí está conmigo. Sí está conmigo. Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento útil me es ese hombre. Y dice Ananías, Señor, yo no sé si se rascó la cabeza, ¿verdad? Pero dice Ananías, Señor, ¿estás seguro, Señor? ¿No es otro Pablo? Yo me imagino a Ananías, ¿y quién era? Solo él iba, ¿verdad? ¿Estás seguro, Señor? Ese Pablo, bueno, ese no era Saulo, ¿verdad? Ese era el que golpeaba a los hermanos. Ese era el que lastimaba a la gente. Es más, Señor, yo no sé si tú te acuerdas, pero me imagino a Ananías hablando con Dios. Le digo, Señor, yo no sé si tú te acuerdas, pero un día en la plaza agarró a Esteban y dice, lea el libro de Hechos, no le voy a decir dónde para que lo busque, para que lo lea todo, porque si le digo dónde se las facilito. Le dice, ahí estaba Pablo y estaba a los pies, dice Esteban, cuando lo estaban lastimando y golpeando. Aún Ananías, por la reputación y por lo que Pablo representaba, hermano, dudó acerca de que si Dios le estaba dando, y es más, ayúdeme, le dio el número en la calle, ¿verdad? Y le dijo, ve, ¿sí ve cómo es Dios, hermano? Dios le dice a Ananías, ve y en la calle, ahí va a estar, y te lo voy a decir cómo va a estar. Y ahí estaba Pablo con los ojos escamados, dicen. ¿Verdad que sí? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más pudo hacer Dios para decirle a Ananías, ve, porque ese hombre me es instrumento? Mira, hermano, algunos van a dudar de nosotros, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero tú no puedes dudar de lo que Dios ha hecho en tu vida. No seas incrédulo lo que Dios te ha hecho. Por eso es, hermano, es que cuando nosotros les decimos a ustedes, hermano, Dios te va a usar. Dios mío, usted, ¿por qué no sabe? Hermano, dejemos de pensar como pensaba Tomás. Dejemos de dudar lo que Dios ha hecho. Dios ya lo hizo. Y lo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Todo está, hermano. Mire, yo me puse un poquito, mucho en este Tomás. Si a mí me dicen que el Señor estuvo aquí, ¿sabe qué hubiera hecho yo? No, yo caigo de rodillas. Y no hubiera cuestionado, porque el que duda cuestiona. Hay una parte, hermano, en la parte de nuestro cerebro, y algunos son así, no todos. Algunos, hermanos, somos analíticos. ¿Sabe lo que es analítico? El analítico es alguien que piensa, a ver, o es indeciso.
se dice que científicamente dice que hay una gran mayoría de gente que, no sé si de este o de este lado, en nuestro cerebro, hermano, nosotros nos hacemos preguntas acerca de, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a pasar? Yo no me veo así. Es porque somos analíticos, o sea, queremos ver, queremos analizar. Y cuando tú analizas y cuando tú piensas es bueno, pero no es muy bueno ni es muy recomendable, hermano. ¿Por qué? Porque fe es creer. Fe es, hermano, mire, ¿por qué hay gente y por qué mucha gente no viene a los pies de Jesús? ¿O por qué no llega a una iglesia? ¿Sabes por qué? Porque primero cuestión, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me están diciendo la verdad? Ese será, entre comillas, hermano, es el que muchos le impide llegar a los pies de Jesús. El otro día le dije, y se lo vuelvo a repetir, ¿quieres cambiar? Deja de tomar. ¿Quieres cambiar? Ya no te pares en la licor a comprar la cerveza. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que Dios sobre en tu vida? Créele que Dios te puede hacer una nueva criatura. Es decir, ¿cómo nos vemos? Le dije yo la otra vez, en 5 años. No, pues así como va la cosa, estoy mal. Es porque tú lo ves así. Es porque tú crees de esa manera. Entonces está la lucha entre creer y la duda y la incredulidad. Y eso nos roba y nos quita bendiciones de Dios. Y le voy a contar la historia de un hombre que me llama la atención. Marcos capítulo 9, verso 24. Sí te di 24, ¿verdad, Sergio? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estoy? 9. Vámonos al libro de Marcos capítulo 9. Creo que es 24 y 25. Hay un hombre, hermano, que se acerca a Jesús y este es un hombre que tiene un hijo endemoniado. Y este señor lo lleva a sus discípulos y para que usted vea, hermano, que la duda y la incredulidad siempre ha existido y ha estado en medio de la iglesia. Se lo llevan a los discípulos y resulta que el problema cuando... ¿Está conmigo? 9. Ok. Dice, vamos a llegar hasta el 24, pero dice, verso 20, empiezo el 20, perdón Sergio. Dice el verso 20. Dice así. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Verso 22. Verso 22. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ¿qué? Ayuda. Mire, vamos a empezar a ver, hermano, el otro lado. Un padre que se acercó a Jesús. Pero el hecho de que este hombre vaya a Jesús, tuvo que creer que Jesús podía ¿qué? Hacer algo. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Es decir, lo voy a poner en el contexto para nosotros para entender. Si tú viniste a los pies de Jesús, era porque querías ayuda de Jesús, ¿sí o no? Si usted viene a la iglesia, hoy la hermana está tratando de animarnos, que si usted viene a la iglesia, viene a adorar ¿a quién? A Dios, no a pasar un tiempo agradable. Venimos a adorar a Dios. Pongamos en contexto esto porque esto le va a ayudar. Este hombre se acercó porque sabía que Jesús podía hacer algo. Eso se llama fe. Eso se llama creer. ¿Por qué? Porque le dice el Señor a Jesús y le dice, verso 20, la última parte, se revolcaba y echando espumarajos. Y Jesús le vuelve a preguntar, es el verso 21. ¿Cuánto tiempo hace esto? Y él le dijo, desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Y la condición de este muchacho era terrible, hermano. ¿Verdad? ¿Sí?
Y entonces al final el hombre le dice a Jesús, ¿ten qué cosa? Misericordia. Pero le agrega otra palabra. Y le dice, ayuda. ¿Se acercó creyendo o dudando? Desde el primer momento, el de, ¿cómo se llama aquel? El general que dice, busca a Jesús y le dice, mi hija está enferma. ¿Cómo se llama este? Ay, se me olvidó. Busca a Jesús porque le dice, mi hija está enferma. ¿Verdad que sí? Ayúdenme. Y entonces Jesús le dice lo mismo, porque está esperando de que si aquel hombre fue y buscó a Jesús, era porque sabía y creía que Jesús podía hacer algo en su vida. Y le dice, ten misericordia de nosotros. Está hablando de él y de su hijo. Y dice, ayúdanos. Cuando alguien pide ayuda es porque reconoce que está falto de qué cosa, hermano. ¿De qué? No, él tiene fe. Él tiene fe y se acercó a Jesús. Pero vea, Tomás dice, yo no creo si meto el mal. ¿Sí me? ¿Sabe por qué? Porque Tomás era de esos que hay que ver para creer. Y cuando lo lleva y está ahí, en ese momentito, su hijo todavía está endemoniado. Y él dice, ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Le dice Jesús. Verso 23. Dígalo conmigo. Ok, le dice Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Vamos bien? Sí. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Aquí ya cambió la situación. Porque ya Jesús le ayudó a entender una cosa. Necesitas, yo te puedo ayudar. Si vienes a mí es porque yo tengo la respuesta para lo que tú necesitas. Por eso, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que es importante, hermano, todo aquel que en Él cree y se acerca a Él. Tenemos que creer para poder ser galardonadores. Se lo dije mal, pero ahorita se lo doy. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice. Porque, Hebreos 11, 6, perdona que aquí, ahorita se lo doy. O si alguien lo llega antes que yo, háganme el favor de leerlo. ¿Cómo iba este hombre? ¿Con fe o sin fe? ¿Cómo iba este hombre? ¿Con fe o sin fe? ¿Con poca o con mucha? No importa la cantidad que tuviera. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a quién. Porque, y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea que le hay. ¿Y qué más? ¿Qué era lo que buscaba el señor de su hijo? Sanidad. Entonces, ¿cómo se acercó a él? Creyendo que Jesús podía hacer un milagro en su vida. ¿Lo decepcionó Jesús? Usted y yo ya leímos que no. Pero este hombre dice algo, hermano. Yo le quiero ayudar en esto porque cuando yo lo leí la primera vez y lo volví a leer, me causó curiosidad. Y dice este hombre, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo a Jesús, yo creo. ¿Sabe por qué creía? Porque ahí estaba delante de Jesús. No es cuando tú crees y estás allá en tu casa. Creer es llegar y buscar, hermano. Es decir, tú crees. Tomás creía en Jesús, pero a la hora de la hora dijo, es que se llevó por eso que se llama emoción. Una emoción es cuando yo quiero tocar, yo quiero ver. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no compran carro nuevo? ¿Sabe por qué? No, mejor le hubiera puesto más difícil. ¿Por qué no tenemos casa? ¿Sabe por qué? Porque, bueno, yo ya tengo, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad? Ay, ¿cómo le voy a hacer yo para pagar? ¿Cómo? 30 años. Hermano, si te pones a ver lo de allá adelante, hermano, te desanimas, hermano. Te desanimas.
La fe es creer. Usted no va a decir, el pastor dijo que yo puedo tener una casa. No, si puedes, si tienes, éntrale, no te preocupes. Pero este hombre dice, creo. Y surge una palabra aquí, dice, ayuda. ¿Sí ve? No, lo honesto y lo sincero de este señor. Dice, yo creo, pero ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. La incredulidad, hermano, estaba leyendo un poquito acerca de la incredulidad y se lo dije. A veces el Señor no pudo obrar por la incredulidad de la gente. Él creyó. ¿Todos ustedes creen en Dios, hermano? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos que un día estaremos en el cielo? Entonces deje de verse como usted se ve en el espejo. Deje de verse como nos vemos. Porque cuando nos vemos a la imagen, por eso Efesios dice que todos un día vamos a llegar, Efesios dice que todos lleguemos a ser, ¿qué, hermano? La imagen de Cristo. ¿Verdad que sí? Pero si usted se ve, dice, no, con mis mentiras, mis críticas, con todo como yo soy, yo no creo que a mí Dios me oiga, yo no creo que Dios a mí me responda. Hermano, no es si eres bueno o eres malo, es que la palabra de Dios dice que al que cree todo le es. No es por obras. O sea, no te conviertas en bueno para que Dios te escuche, porque no hay ni uno bueno. Dejemos de pensar, hermano, que Dios solo le oye al pastor, a los líderes, a los otros pastores, que Dios solo tiene preferencia. Dios no tiene preferencia. Si tú te acercas con fe, es lo que yo estoy viendo, si tú te acercas con fe, creyendo que Jesús puede hacer un milagro. Aquí hay un milagro, hermano, porque el niño estaba endemoniado y se golpeaba y se lastimaba, y el padre, la única solución que tiene es: yo lo llevo a Jesús. Yo lo llevo, y luego dice, ayúdame. Yo sé que ahorita, porque él estaba viendo ahí sus circunstancias, creo, pero esa lucha que nosotros y él tenemos muchas veces, hermano, ¿será que Dios lo puede hacer? Sí, tú ahorita me dices, sí, yo sé que Dios lo puede hacer, pero hay momentos en nuestras vidas, hermano. Hay momentos en nuestras vidas que tu incredulidad va a luchar con tu fe. No me diga, a mí no, porque a todos nos pasa. Y no lo estoy poniendo en duda, simplemente le estoy diciendo algo que es cierto. ¿Por qué Dios no lo puede usar a todos ustedes? Porque dudamos, porque no creemos que somos capaces. Salmo 119. La Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es la que nos cambia a nosotros, hermano. No, ¿cómo va a ser eso que si tú crees en la palabra de Dios, Dios te cambia? Todavía estamos algunos como al principio, esperando que Dios haga un milagro. Dios ya lo hizo, ya entregó a su Hijo por ti. Tú eres un milagro. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, empezó a hacer una vida nueva en tu vida, un cambio, y eso es un milagro. Tú no pudiste cambiar las veces que quisiste cambiar, no lo lograste. Porque la vida, la salvación no es del hombre, la salvación viene de Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? El día que nosotros dejemos de pensar y razonar, bueno, usted no tengo que pensar ni razonar, no, sí razona y piensa, pero no razonemos ni pensemos, hermano, o cuestionemos a Dios. Me gusta la historia, me fascina la historia de Abraham. Me fascina la historia. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 6, me gusta la historia de este hombre. Y vamos a ver la diferencia, hermano, en cuestionar, en no creer, en simple y sencillamente, vea lo que hace Abraham. Le dije, íbamos a hablar de incredulidad, fe y obediencia. Ok, son tres cosas, hermano, que yo creo que a usted le puede ayudar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Vámonos al verso 8 y verso 9. Okay. Dice la Biblia de esta manera. Así dice. ¿Por qué cosa? Dice su versículo. Por la fe. ¿Qué es fe? La certeza, la seguridad, la confianza.
Eso es fe, ¿verdad que sí? Lealtad y qué cosa, y fidelidad. Dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo que llamado, obedeció. Allá en el libro de Génesis capítulo 12, los primeros capítulos dice la Biblia que Dios fue a Abraham y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Y te irás a una tierra que tú no conoces. ¿Sabe qué hizo Abraham, verdad? Abraham no se puso, a ver, porque a veces así somos, ¿verdad? O no usted, los de la otra iglesia, o de otra iglesia mejor. No, aquí no, aquí somos diferentes todos. Apunté para allá, yo creo que para allá no hay iglesia, para que después no venga el pastor y me diga, hey, me estás criticando los míos. No, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, Dios llamó a Abraham. ¿Ok? Ahí en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, le dice, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que tú no conoces. Le dije hace un ratito, ¿sabe qué hizo Noé? No se puso a hacer un inventario. Tengo que perder amigos, tengo que perder esto, tengo que perder esto, tengo que perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto. Usted dice, bueno, pues Abraham porque Dios lo llamó. ¿Acaso usted cree que Dios no lo llamó a usted? Usted está aquí porque Dios lo llamó. Usted está aquí porque Dios nos escogió. Eso es un llamamiento. Dentro de todos, Dios nos escogió a nosotros. Y lo que Dios espera, hermano, es que tú le creas. Ya le dije, Tomás medio creía, por ser un poquito justos con Tomás, porque estaban las circunstancias. Aquel hombre se acercó creyendo, ¿qué cosa? Que Jesús podía hacer el milagro y le dijo, ayúdame con mi incredulidad. Reconoció que necesitaba un cacho más, o un poco más. Y Abraham me gusta porque es el ejemplo a seguir. Y Abraham dice, para salir al lugar había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios le dice sal, dice, los siguientes capítulos dice que agarró y salió. Pero empieza fe y obediencia. ¿Van qué, hermanos? Yo tengo fe, pero no obedezco. No es así, hermano. O por lo menos la Biblia no lo enseña de esa manera. Fe no es lo que sentía Tomás. Si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Hasta que yo vea, entonces voy a creer. Se lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos creen que Dios está aquí con nosotros? ¿Hermano? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí en medio de nosotros? ¿Está o no está? Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo sabemos? Porque su palabra dice, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo, hermano? ¿Sí me voy a entender? Dios está aquí y merece toda honra y toda gloria. Porque Él está aquí. No dudemos, hermano. Porque es cierto, un día llegó una señora allá a la iglesia en Madera y me dijo así, pero yo no veo cruz, yo no veo cuadro, yo no veo esto, yo no veo lo otro. Y le dije, señora, es que aquí no necesitamos ver para creer. Porque si yo pongo todo eso, lamentablemente, hermano, la gente pone su fe en lo que ve. Y así no la vendieron allá en otro lugar. Te vendían los grandes, los chiquitos, los medianos, te vendieron uno para que llevaras día y noche. Porque a esto te decía que Dios iba contigo. Nosotros no necesitamos eso. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que al que cree, todo le es posible. Él cuidará tu entrada y cuidará tu salida. Y el ángel de Jehová acampa alrededor. Entonces, ¿lo vemos, hermano? ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? No, no lo hemos visto. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos dice que caminamos como, hermano Martín, por fe y no como caminaba Tomás. Y dice el verso 8, dice, para recibir, te lo dije, si usted no cree no puede recibir. Se lo vuelvo a repetir.
Si usted no cree, no puede recibir. ¿Por qué? Porque dice Abraham que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y esto me gusta de Abraham. Y esto es fe. Y esto es obediencia. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredando de la misma promesa, porque esperaba, vean hermano, porque esperaba es tener que esperanza, hermano. Confianza y seguridad ¿en quién? En Dios, hermano. Cuando nosotros no confiamos y no esperamos, no recibimos lo que Dios nos prometió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dudamos. Y dice, y esta puede ser su condición. Y dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto era ¿quién? Dios. El verso 11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era aquel fiel quien se lo había, ¿qué cosa, hermanos? Prometido. Se lo pongo en este contexto y termino con esto para entender esto. Abraham era un hombre mayor de edad, anciano totalmente. Y Dios le dice que sería padre de muchos hijos. Y Sara era más o menos por ahí la misma edad, ¿verdad? Se pintaba y se miraba más joven. Pero estaban casi parecidos. En sí, hermano, el ciclo de reproducción de Abraham y de Sara, diríamos científicamente, era una locura. Decir que Sara iba a quedar embarazada. Y la gente cuando oía que Abraham, porque Abraham es padre de muchos, ¿sí? Y cuando Sara le llamaba a Abraham, le decía, hey Abraham, la gente decía, porque conocía la traducción, decía, el viejito va a tener muchos hijos. Pero Abraham no se sostuvo así, sino se sostuvo en la promesa que Dios le dio. ¿Sí? Se mantuvo. Es cierto, ¿verdad? Yo ya estoy grande, soy mayor, no puedo, mis capacidades. Luego veo a mi esposa y en vez de se burlan de ella. Pero la Biblia dice que Abraham se mantuvo creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mantenerlos creyendo. Y dice, y luchó esperanza contra esperanza. Había una esperanza que Dios le había dicho, vas a ser padre de muchos hijos. Vas a ser padre de muchos hijos. Él luchó, hermano, al ver esa naturaleza, esa esperanza, hermano. Porque hay cosas que tú y yo ya decidimos no van a cambiar, no van a pasar, no va a suceder. Ahí es donde tienes que luchar y pelear y ver por fe que las cosas son como dice Dios y no como tú las piensas, ni como tú las razonas, ni como tú entiendes que es Dios, hermano. Por eso me gusta la historia de Abraham, porque dice que se mantuvo, hermano. Es decir, cuando Noé, me gusta la otra historia. Usted sabe que Noé no construyó el arca en una semana. Pasaron meses, hermano. Pasaron años, ¿verdad? Y ese era el testimonio que Dios quería que Noé le diera a la gente, porque Noé cada mañana se levantaba, Abraham cada mañana se levantaba. A lo mejor no es hoy, a lo mejor es pasado mañana, pero se mantuvieron, hermano. Tomás no pudo mantenerse en la fe que tenía en Cristo Jesús. Y le dijeron, bueno, y vea, porque si usted lea conmigo y si leemos el libro de San Juan, dice que Jesús regresó a los ¿cuántos, hermano? A los 8 días. A los 8 días regresó Jesús, porque amaba a Tomás. Y le dijo, Tomás, sí leyó conmigo, yo estoy seguro. Le dice, Tomás, mete tu mano en mi costado. Ve mis manos. Ve los clavos, ve los agujeros de los clavos. Y le dice el Señor Jesús, Tomás, no seas incrédulo, sino sé discípulo. El Señor le cambió.
Yo le dije, Tomás era un discípulo, pero era incrédulo. Jesús le dice, Tomás, no seas incrédulo, sé un discípulo. Tenemos que ser discípulos, hermano. Tenemos que ser discípulos de Jesús. No lo vemos, pero creemos en su palabra, hermano. No hay mejor cosa, hermano, que creer en la palabra de Dios. Enamórese de Jesús. Enamórese de Jesús. No lo ha visto, pero crea que existe y que Él es galardonador. ¿Sí o no? ¿Amamos a Jesús? Aunque no lo miremos, hermano. En medio de las pruebas y las tribulaciones, en medio de todas esas circunstancias que a veces tenemos que pasar, hermano, no seamos como Tomás. Vengamos con el Señor y digamos, Señor, ayuda a mi problema. Era un problema serio. Yo lo invito, hermano, que piense en eso. Dígale, Señor, te traigo este problema, esto tú lo puedes hacer. Y Jesús le dice, ¿crees? Entonces le dice, sí creo. Entonces al que cree, todo le es posible. Y que Abraham se mantuvo, hermano. Y eso es lo hermoso, hermano. No sé cuándo venga el Señor Jesús, hermano. Ojalá venga luego. Pero mientras Él regrese y mientras sucede lo que va a suceder y lo que tú le has pedido, hermano, mantente esperanza, luchando, peleando. Te van a decir que no, te van a decir no sirves, no puedes, nunca lo he intentado, inténtalo, porque el que está contigo es el mismo Señor que estuvo al lado de David. Y si Él está como poderoso gigante al lado de nosotros, nosotros seremos más que. Créetelo, hermano. Cree que Dios puede hacer algo en tu vida. No seas como Tomás. Pónganse de pie. Oramos y le damos gracias, hermanos. A las 5 tenemos clase. Me he estado sintiendo un poco mal, pero le entramos. Vamos a creer que si me caigo me levanta. Y de ahí, de donde esté. Una pregunta. Creemos que Dios es capaz. Gracias, hermano. Creemos que Dios es capaz. Gedeón le hizo una prueba a Dios. No seas como Gedeón, no seas como Tomás. Créele al Señor. Claro, Dios te va a ayudar y te va a mostrar. Pero le recomiendo, hermano, no que sea como Gedeón, que pidió que el paño se secara y que la otra cosa. Créele a Jesús, hermano. Cree en la palabra de Dios. Y Él te recompensará. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, oh Dios. Hemos pasado por ese tiempo en que Tomás, Señor, dudó que tú resucitaste. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, que si tu palabra dice que un día te veremos cara a cara, Señor, así sucederá, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a creer solamente en ti, oh Dios. Sé que habrá momentos, Señor, en nuestras vidas en que llegará, Señor, la duda. Y el enemigo tratará, Señor, de convencernos, Señor, que eso tú no lo has dicho. Pero tu palabra es fiel y verdadera, oh Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Fue la petición del apóstol Pedro, Señor. Aumenta nuestra fe, oh Dios, y quita y saca de nuestros corazones, Señor, las dudas, Señor, que existen todavía, que están arraigadas, Señor, y que nos estorban para poder ver lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. El apóstol Pedro sabía
que no podemos ir a nadie más, porque solo tú tienes esas palabras, Señor, que llenan nuestra alma, nuestro corazón y nos hacen confiar y esperar en ti, Señor. Que aunque pasemos por el fuego, por el agua, Señor, en los tiempos difíciles, ahí estarás tú con nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Llévanos a nuestros hogares, Señor, a meditar y a pensar, oh Dios, en tomar esa decisión, Señor, de no seguir dudando lo que tú puedes hacer, oh Dios, en mi vida y en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposa, en la vida de mis familiares, Señor. Ayúdame, Señor, a creer, oh Dios, como tú le dijiste al carcelero, cree. Creemos, Señor, que tú los cambiarás, que tú obrarás, porque es promesa tuya, no es promesa de nosotros los hombres para tu iglesia, oh Dios. Bendice, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor. Que el resto de la tarde ellos puedan meditar y pensar. Que el resto de la semana, Señor, que cuando ellos salgan por la mañana, Señor, estén seguros que tu ángel los acompañará, Señor. Los librará de toda peste y de toda cosa que pueda destruir sus vidas, oh Dios. Los ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que sigas sanando mi cuerpo, Señor. Que sigas obrando en mi mente, en mi corazón, Señor. Que podamos ser siervos fieles para ti, oh Dios. Toda honra y toda gloria, Señor, tú la recibes, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Salúdense, por favor.